Hoy tenemos dos charlas. Empezará Álvaro Palazón, su tutor es Javier Irunzu, y hablarán de biopsias, ¿verdad, Álvaro? Sí, eso es. Biopsias y drenajes. Perfecto. Muy Pues bien, cuando quieras. ¿Empezamos? todo tuyo. Venga, fenomenal. Bueno, soy Álvaro Palazón, fellow de Alicante, del Hospital General de Alicante, y dentro del bloque de intervencionismo percutáneo gastrointestinal, pues vamos a hablar de biopsias y drenajes de forma muy básica y muy somera, porque es un tema muy amplio. Y simplemente hablaremos un poco de la teoría que dicen un poco las guías sobre las biopsias y drenajes y después de casos clínicos más prácticos con trucos más prácticos. Dentro de las biopsias y drenajes, pues simplemente tener en cuenta que en comparación con la cirugía abierta, pues tienen una alta tasa de éxito y sobre todo que las estancias hospitalarias son más cortas. De ahí que cada vez se hagan más y más biopsias y más drenajes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues es muy importante antes del procedimiento, durante el procedimiento y después. Siguiendo un poco las guías, pues antes del procedimiento debemos saber lo primero de todo si está indicado este procedimiento. ¿Cuándo se hacen biopsias y cuándo se hacen drenajes? Porque no a todos los pacientes está indicado hacerles biopsias y drenajes. El típico caso más claro es cuando el drenaje es muy pequeño, no es rentable drenarlo. Pero más importante aún es saber cuándo no hacer estos procedimientos. Principalmente coagulopatías no corregibles, cuando el acceso no es seguro, aunque esto es muchas veces siempre acabamos encontrando algún hueco para entrar. Y lo más importante de todo, valorar el balance beneficio-riesgo para el paciente, tanto por la experiencia que tenga la persona que vaya a hacer la biopsia como por el estado general del paciente. Por supuesto, hay que tener un consentimiento informado 24 horas antes del procedimiento. Y lo siguiente va a ser pasar a revisar un poco la anticoagulación. No es obligatorio tener una coagulación en procedimientos de bajo riesgo si se contesta afirmativamente todas estas preguntas, pero lo que nosotros solemos hacer es, siguiendo las guías, pues dividirlo en procedimientos de bajo riesgo, moderado, alto riesgo, y en caso de los de moderado alto riesgo, mayor de 50.000 plaquetas y un INR menor de 1,5, en las de bajo riesgo, pues podemos apurar un poquito más por encima de 20.000 plaquetas. Por supuesto, muy importante saber manejar bien los medicamentos antiagregantes y anticoagulantes de estos pacientes. Si son pacientes muy complejos que tienen mucho riesgo de trombosis, pues vamos a contactar directamente con el servicio peticionario. Es muy importante dominar estos temas a la hora de hacer las biopsias y los drenajes para evitarte complicaciones a posteriori. Y cuando dar antibióticos, pues hay riesgo de infección en el sitio quirúrgico y de bacteriemia, aunque no es lo mismo, hay que tener muy en cuenta el contexto, no es lo mismo drenar una cavidad purulenta que de entrar en un procedimiento limpio contaminado como pueda ser entrar en la vía urinaria. Para ello, pues lo mismo, vamos a las guías, hay unas tablas muy sencillas de utilizar en las que te dicen si se recomienda profilaxis o no. Los drenajes percutáneos de abscesos sí se recomienda antibiótico, aunque muchas veces ya en el contexto del paciente llevan puesto el antibiótico. Y en el caso de las biopsias percutáneas, pues no se recomienda de rutina antibiótico, nosotros no lo solemos poner, a no ser que sea una biopsia transrectal, la vía sea transrectal o transoral, como en este caso, en el que se hizo una biopsia transoral, pues este tipo de casos sí que se recomienda un antibiótico previo. La nueva guía pues ya ha actualizado también las dosis para pediatría y lo que más nos interesa a nosotros es la planificación por imagen del procedimiento. Lo primero, revisar bien qué estudios tiene. Los estudios de PET nos van a ayudar muchísimo. Estudiar bien las variantes anatómicas de nuestro paciente nos va a ayudar muchísimo. Y elegir qué técnico vamos a utilizar. Muchas veces citamos al paciente simplemente para ver si podemos realizar el procedimiento por ecografía o terminar de decidir en ese mismo acto cómo vamos a realizar el procedimiento y de paso le damos el consentimiento informado para que lo firme. Nosotros en el centro tenemos mucha experiencia con la ecografía y todo lo que podemos hacer con la ecografía lo hacemos con la ecografía, aunque probablemente el futuro sea la imagen por fusión y las biopsias robóticas que todavía no tenemos tanta experiencia. Una vez que tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pues hay que buscar siempre cuál es la vía más segura, que no siempre va a ser la más corta, y si hace falta, pues consultar con los colegas, porque siempre hay varias formas de hacer un mismo procedimiento de forma adecuada. Por lo tanto, este es un poco nuestro flujo de trabajo habitual. Pero una vez que estamos en el procedimiento, pues tenemos que tener una serie de cosas claras. Hay que manejar bien la analgesia de la sedación para las biopsias y los drenajes, para hacerlo de forma segura y adecuada. A diferencia de los anestesistas, nosotros vamos a hacer una sedación como mucho moderada en el que el paciente responde a estímulos táctiles. Normalmente ASA 1, ASA 2 es lo que intentamos. Hay que familiarizarse mucho con el midazolam, con el fentanilo, tenerlo muy claro para este tipo
de procedimientos. El material básico, pues el de todos los procedimientos para mantener la asepsia y la anestesia local. Y en el caso de las biopsias, pues depende mucho si vamos a hacer una PAF o una BAG. En la PAF, en la punción aspiración aguja fina, vamos a utilizar una aguja más fina de 22G, en el cual vamos a puncionar la lesión, aspirar, hacer varios trayectos y después ponerlo sobre un cristal y con otro cristal vamos a hacer la extensión. Tener claro que la PAF sirve sobre todo para ver la citología, si existen células malignas normalmente. Mientras que la BAG, la biopsia aguja gruesa, se hace con una aguja más gruesa de 18G habitualmente y se va a mantener la estratificación del tejido, que esto es interesante para estudiar para mantener la estructura histológica y estudiar el tejido. Dentro de las biopsias, las agujas que vamos a utilizar son de tipo core, las más típicas son el TrueCut y la aguja de avance en la cual hay un estilete por el cual avanza una aguja tipo Frentzen, que es la que nosotros utilizamos en nuestro hospital, básicamente porque aumenta un poco la sensibilidad de la muestra. Y nosotros utilizamos esta, la BioPincer. Y en el hospital normalmente utilizamos la mano libre con el ecógrafo, aunque es muy útil tener en cuenta que existen guías para la aguja que en muchos casos, si no hay mucha experiencia realizando biopsias, pues es muy útil. Y en casos en los que la biopsia sea muy compleja, pues también puede ser muy útil. Ten en cuenta también material básico de las biopsias, como es la aguja coaxial, en la cual se quita el estilete y se queda un único trayecto por el cual puedes hacer varias punciones sin hacer nuevos trayectos. Esto, pues, teóricamente hace que haya menos diseminación de células malignas en caso de realizar biopsias de lesiones tumorales. Y por otro lado, es muy útil para poder embolizar el trayecto en caso de pacientes en caso de lesiones que tengan un alto riesgo de sangrado. Por ejemplo, nosotros en niños siempre vamos a pinchar coaxial, nódulos y masas mesentéricas muy profundas cerca de vasos también lo vamos a hacer de forma coaxial. Las biopsias de pulmón también lo vamos a hacer de forma coaxial y siempre que necesitemos embolizar el tracto, pues lo vamos a hacer así. Por otro lado, tenemos otro tipo de materiales, como los materiales coaxiales para las biopsias óseas, y a veces incluso utilizamos taladro para llegar a zonas, a atravesar corticales muy duras, etcétera. En cuanto a los drenajes, pues el drenaje más típico que conoceremos todos es el drenaje de pigtail, que es un sistema triaxial que tiene una aguja de punción, una vaina metálica y después ya el catéter plástico con una morfología como en colita de cerdo, en pigtail en la punta, con un hilo autorretentivo, que para quitarlo hay que cortar el catéter. Una llave de 3 pasos, jeringa y bolsa o un sistema de pleurebac cuando hay que drenar una colección que tenga contenido aéreo porque tiene una válvula de agua que sella el contenido que se drena. Hay dos técnicas, está la técnica directa o trocar, en la cual se pone anestesia local en la piel, se hace una pequeña agujerito en la piel con bisturí y posteriormente con todo el sistema triaxial se introduce dentro de la colección que se quiere drenar y un sistema, el Seldinger o punción indirecta, en la cual vamos a utilizar una aguja, a través de la aguja se pone la guía, a través de la guía se hace un agujerito en la piel con el bisturí, se dilata el trayecto y posteriormente ya siguiendo, aquí se pone la anestesia, se punciona, se pone la guía y siguiendo ese mismo trayecto, pues vas a dilatar el trayecto con cuidado de no doblar la guía. Por último, ya pones el drenaje y lo conectas a la bolsa o al pleurebac según esté indicado. A la hora de fijar el catéter, bueno, pues aquí dejo por aquí un vídeo, pero básicamente tener en cuenta que trucos clave es no puncionar el drenaje cuando das el punto en la piel. Segundo, se recomienda hacer el primer punto un poco alejado de la piel para que sea fácil luego retirar ese punto. Y muy importante, pues que el primer punto que la primera vuelta que demos y el primer nudo que hagamos sujete bien el catéter, porque es el más importante de todos. Y una vez que está realizado el procedimiento, pues a nivel de postprocedimiento, muy importante hacer un informe completo que tenga en cuenta las condiciones antes de realizar el procedimiento, qué guía has utilizado, qué tipo de materiales has utilizado, qué tipo de contenido has obtenido, la cantidad de ese contenido y si ha habido complicaciones durante el procedimiento o no. Y por supuesto, siempre dejar información sobre indicaciones y cuidados post procedimiento.
La recogida de muestras, pues hay que tener en cuenta cómo se recogen y para qué servicios se recogen, según el protocolo de cada hospital. Pueden ir a microbiología, anatomía patológica. La mayoría de biopsias nosotros las vamos a recoger en formol, a excepción de aquellas a excepción de los linfomas, que lo recogemos en formol, pero también lo recogemos en suero fisiológico, porque se hace una citometría de flujo. Y siempre recordar que las muestras que recoges en suero, pues en fresco, hay que llevarlas inmediatamente al servicio que las analiza. Bueno, una vez visto la teoría más básica, pues vamos a ir a casos más prácticos y trucos más prácticos, de forma breve. Por supuesto que esto se puede alargar muchísimo más. En cuanto a las biopsias hepáticas, pues principalmente tenemos las biopsias de parénquima hepática y las lesiones focales. Dentro de las biopsias de parénquima hepático se puede pinchar cualquier sitio cualquier parte del hígado. Nosotros lo que intentamos hacer es ir lo más paralelos a la cápsula y lo más alejados posibles para alejarnos de grandes vasos y solemos pinchar el lóbulo hepático derecho cercano a una costilla porque entendemos que es más fácil de que se comprima. En cuanto a las lesiones focales, pues hay que tener en cuenta evitar las zonas de necrosis, ir a las zonas de mayor rentabilidad y muchas veces te tienes que ayudar con ecografía con contraste para asegurarte que estás yendo a una zona rentable. Los hemangiomas se pueden pinchar, pero siempre que se pueda caracterizar por imagen, pues no hace falta pincharlos y mucho mejor. Lo que sí es importante a tener en cuenta es que en caso de que haya ascitis, hay que drenar la ascitis primero antes de realizar la biopsia, especialmente si la lesión es periférica, porque pues, reduce el riesgo de, si hay un hemoperitoneo, hace que sea bastante más grave y bastante más difícil de comprimir. Además de esto, hay que tener en cuenta que algunos trucos es que el receso, el receso costofrénico posterior y lateral baja mucho y hay que intentar evitarlo para no atravesar el pulmón. Y por último, si es un paciente con un alto riesgo de sangrado, pues nosotros preferimos hacerlo por biopsia transyugular. Cuanto a las biopsias de pulmón, pues se pueden hacer por TAC o por ecografía, las que están más en el centro del parénquima pulmonar las vamos a hacer por TAC. Además de esto, muchas veces vamos a hacer marcaje de lesiones con Onyx para que posteriormente los cirujanos lo encuentren mejor. Y las tres complicaciones principales que debemos explicar al paciente muy bien y que debemos conocer para saber tratarlas son el neumotórax, que es algo bastante típico. Normalmente, si es un neumotórax pequeño, revisas la imagen y no le da síntomas y no ves nada, pues no hay que poner un tubo de drenaje. Pero si es más del 20% o muy sintomático, pues en ese caso sí que solemos poner el drenaje y dejamos al paciente ingresado, no lo devolvemos de vuelta a su hospital. Eh, Hay varios estudios que demuestran que el sellado del tracto reduce el riesgo de neumotórax. Nosotros lo solemos hacer con anestesia. Se puede hacer con suero, con sangre autóloga, pero nosotros lo hacemos con la propia anestesia. En cuanto a la hemoptis, es muy importante explicárselo al paciente. Si sucede, ponerle de decúbito lateral con el lado afecto hacia abajo y tener a mano anchafibrin. Nosotros ahora, en casos de alto riesgo, le ponemos anchafibrin antes de la propia biopsia y luego, si sangra mucho, pues después otra vez. Tener en cuenta que la hemorragia alveolar focal muchas veces se puede confundir con lidocaína si le has puesto demasiada lidocaína en el sitio de punción. Y una de las grandes complicaciones que está documentada en la literatura es hacer un embolismo aéreo. Para eso lo ideal es hacer la biopsia dentro de la propia lesión, no coger bronquios, no coger pulmón sano y principalmente eso. Otra complicación que nosotros hemos tenido en nuestro hospital es que muchas veces las masas están asociadas a telectasias y la masa suele captar más, pero la telectasia, especialmente si está infectada, también capta. Entonces es muy importante tener en cuenta anatómicamente dónde vas a pinchar, porque hay más riesgo de complicaciones si pinchas la telectasia. Luego hay complicaciones relativas, como puede ser un paciente con un enfisema avanzado, un EPOC. Por un lado, recluta más vasos de las arterias pulmonares y pueden sangrar más, y por otro lado pueden hacer más neumotórax, pero son contraindicaciones relativas, depende mucho de la experiencia del operador, como en este caso en el que, como vemos, la aorta estaba a nada, 1 milímetro de la punción y de hecho por pulsión transmitida pues se veía que nada, que estaba nada. En casos de alto riesgo pues vamos a embolizar el tracto con espongostano.
Si podemos, vamos a hacer la biopsia por ecografía, especialmente si contacta, aunque sea mínimamente, incluso en casos en los que los estudios son muy antiguos y, o sea, ha pasado un tiempo ya. Nosotros valoramos por ecografía porque a veces las masas han crecido y las podemos hacer por ecografía. En cuanto al riñón, pues ten en cuenta que la cara anterior del riñón tiene, a veces es complejo acceder a ella por la asociación que tiene con el resto de órganos adyacentes y vamos a intentar ir por la cara posterior. Además tiene una vascularización segmentaria, en el polo inferior está un poco menos vascularizado y solemos ir a esta zona para obtener la biopsia. Es muy importante que las biopsias renales, nosotros lo que hacemos es que las llevamos directamente al patólogo, las estudiamos para que cuenten el número de nefronas que hay, a ver si son suficientes para sus estudios y ya después, hasta que no lo ha visto el anatomopatólogo, no sale el paciente de la sala. En el caso de los trasplantes renal, pues es el mismo concepto. Hay que ir a la zona más superficial. De estas dos zonas, pues haríamos estas biopsias para dejarnos un poco del hilo renal. Para eso es muy importante jugar con la posición del paciente, la posición de cúbito prono, o en decúbito lateral, o en decúbito supino, pero siempre tener en cuenta intentar ir por la parte más posterior. En cuanto a las complicaciones, pues la mayoría de ellas pues, pueden ser o fístulas o pseudoaneurismas y se van a tratar de forma endovascular, aunque a veces de forma percutánea también hemos puesto espongostano, incluso pegamento, si se ven en el mismo momento. Pero normalmente los sangrados retroperitoneales son más larvados y te los encuentras posteriormente. El feocromocitoma, lo más importante aquí es saber principalmente que hacer un estudio de catecolaminas en orina y no pinchar nunca un feocromocitoma. En cuanto a las espondilodiscitis, pues muchas veces se pueden obtener muestras directamente de la zona de absceso o de la zona de partes blandas adyacentes, no necesariamente el hueso. El acceso normalmente es posterior e idealmente cogiendo un poco del platillo, de los platillos vertebrales, que tienen mayor rentabilidad muchas veces que el disco, que a veces ya está muy necrótico. Y a veces, pues con este caso, existe un abordaje anterior, aunque no es lo habitual, pero se hizo un abordaje anterior con la ecografía. En cuanto a las biopsias óseas, tener en cuenta sobre todo que el periósteo duele, que hay que anestesiarlo bien y que con el estudio de PET pues nos puede ayudar mucho a saber cuál es la zona más rentable para biopsiar. Las adenopatías, pues vamos a buscar siempre la más superficial, la más accesible y la que parezca más patológica, especialmente utilizando también el PET para ver cuál es la que más capta. Tener en cuenta que muchas veces tienes muy poca profundidad, tienes mucho zoom y te pueden confundir las distancias. Siempre antes de disparar, medir cuánto va a avanzar tu aguja. No vaya a ser que dispares y realmente avance más de lo que te creas. Nosotros hasta que no valoramos con ecografía una adenopatía, no la rechazamos de primeras porque muchas veces, aunque sean adenopatías complejas en la raíz del mesenterio, una vez que las ves con la ecografía acabas encontrando un hueco para biopsiarlas. Como hay casos muy, muy complejos, o sea, teóricamente se puede biopsiar todo, hay que intentar no rechazarlo por complejidad y en función de cómo sea el paciente, qué estado general tenga el paciente y qué experiencia tenga la persona que lo vaya a hacer, pues se puede biopsiar casi todo, como en este caso, que es una fibrosis retroperitoneal que querían ver si era primaria o secundaria, le causaba una dilatación de ambos riñones y se acabó biopsiando ahí en el espacio vascular. En cuanto al riñón, pues bueno, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de nefrostomías, pero siempre intentar ir en la parte posterior inferior si es posible. Por lo tanto, la conclusión un poco de las biopsias es que se puede biopsiar prácticamente de todo, incluso hay órganos un poco más proscritos, como puede ser la vía urinaria, que se puede biopsiar también con cuidado, como pueden ser los sarcomas, que hay que tener en cuenta que lo biopsias siempre en contacto con el cirujano para que cuando ellos operen se lleven el mismo trayecto que has seguido tú y evitar la diseminación. Y otros órganos que normalmente, como pueden ser los testículos, otro tipo de órganos que no se suelen biopsiar habitualmente, pero si hay indicación, no es que esté prohibido biopsiarlos. Es un poco la lección que queríamos dejar. En cuanto a las colecciones, pues hay de todo, hematomas, ascitis, urinomas. Es muy importante caracterizar bien el origen de esa lesión porque muchas veces te va a marcar la densidad que tiene esa lesión, el catéter que tienes que poner o los procedimientos que tienes que hacer una vez que biopsies, que pongas el drenaje. Nosotros utilizamos uroquinasa, normalmente 100.000 unidades, aunque a veces, como en este caso, pusimos menos y, y funcionaba fenomenal. La uroquinasa para colecciones tabicadas pues funciona muy bien.
Abordajes, no solo utilizamos abordajes atravesando la piel, sino que este caso, por ejemplo, con la ecografía abdominal se veía muy mal, de un absceso que venía de una diverticulitis, pero cuando hicimos una ecografía transvaginal, pues era muchísimo más fácil acceder a ella. O en este mismo caso, que era un caso muy similar, solo que en este caso hicimos un drenaje transrectal, con una sonda transrectal, y era mucho más sencillo el acceso a esta colección. La verdad que antes hacíamos los drenajes con ecografía y escopia cerca, ahora cada vez menos, lo solemos dejar en la sala de ecografía, pero es muy importante tener en cuenta que la escopia nos aporta mucho, especialmente porque podemos hacer un abscesograma y ver cómo se comporta la colección, como esta colección que era una pielonefritis complicada, que había fistulizado al pulmón, había hecho un empiema, etcétera. Entonces era una colección muy compleja, comunicada, etcétera. Y sin un buen estudio de la colección con un abscesograma, pues sería complejo entender cómo es esa colección. Así que nada, eso es un poco lo que queríamos comentar. Sé que quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, a ver si luego las podemos debatir un poco entre todos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, muy completa la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si nadie tiene nada, yo hago alguna preguntita. Eh, Álvaro, muy completo. Entiendo que habéis tratado de abarcar absolutamente todo, ¿no? No os habéis dejado, pero ni una biopsia en el tintero. Entonces, pues claro, se hacía especialmente duro dado el título del tema, que quizás pues lo que para vosotros es normal no es normal para todos los servicios de radiología donde hacéis prácticamente de todo, ¿no? Entonces, te agradezco el esfuerzo que habéis hecho por tratar de resumirlo. Así como alguna observación que es bienvenida, si quieres, damos a la pantalla, que yo también te lo agradezco, pero por no estar compartiendo pantalla ahora. Y, por ejemplo, los tamaños de los abscesos, yo sí tengo alguna evidencia, o de cuando lo he revisado, es que los abscesos hepáticos no tenemos el mismo umbral de tamaño para drenaje porque es verdad que el tamaño no predice tan bien como en el peritoneo o incluso en el riñón, que en el riñón también podríamos discutir un poco, la evolución de ese absceso, ¿no? Vosotros al hígado lo tratáis como cualquier otro absceso en términos de tamaño, accesibilidad, compromiso, aplicación para drenarlo. Pues la verdad que la verdad es que cada acceso de cada caso es único, realmente, porque muchas veces, o sea, tanto por el tamaño como por la consistencia del contenido, que yo creo que son las dos cosas que más y por donde esté, claro. Pero básicamente muchas veces lo que hacemos es pinchar y aspirar. Eso también depende mucho. A veces simplemente pinchamos y aspiramos. Si es un acceso muy pequeño que no merece la pena dejar un drenaje puesto porque el pigtail no le va a costar dar la vuelta y no tienen un diagnóstico microbiológico previo. Eso, por ejemplo, cambia un poco el manejo también. Y luego también la cronología, porque hay abscesos que por imagen, especialmente por TAC, que esto lo dice mucho Santiago Gil, parecen un absceso claramente, como hemos estudiado en diagnóstico absceso, pero luego cuando vas a pincharlo, es un contenido muy denso, que el cuerpo lo ha encapsulado durante mucho tiempo y le cuesta al drenarse por el catéter, por muy grande que pongas. El otro día tuvimos un absceso que llevaba un tiempo, creo que llevaba 6 meses. Y metimos la guía, incluso al quitar la guía, se quedó una marca en el absceso de la forma de la guía. O sea, era un absceso que está lleno de detritus en su interior y muy denso. O sea, creo que cada caso es distinto, no es decidir un tamaño, un umbral de tamaño. ¿Hay algún micrófono abierto que si no está hablando vamos a tratar de cerrarlos, compañeros? De acuerdo, efectivamente cada paciente hay que analizarlo y no es lo mismo un paciente escéptico que se está muriendo que el paciente que tiene una febriculilla y es un drenaje complejo, etcétera. O sea que efectivamente eso es una alternativa y esos abscesos así muy cronificados, etcétera, algunas veces los he tenido en la pleura. Son estos pacientes que tienen un derrame y no se interpreta de forma adecuada. En el peritoneo lo tengo un poco menos claro. Te iba a preguntar, ¿tienes algún estándar de cuántos cilindros sacas o sacas tantos como puedes según el caso?
Realmente sí que intentamos sacar, por ejemplo, en pulmón, que sería el caso más paradigmático, intentamos sacar los menos posibles. Es decir, si hay buenos cilindros, se sacan, se quitan, porque a mayor número de cilindros, mayor número de complicaciones en el pulmón. Si, por ejemplo, es un linfoma, ahí sí que es donde más tendemos a sacar más cilindros que en otros estudios, porque tienen que hacer una citometría de flujo, etcétera. Y luego otra característica del número de cilindros es en el riñón. En el riñón sí que tenemos mucho cuidado y bajan los nefrólogos a hacer, a ver la biopsia con nosotros, se llevan los nefrólogos la muestra directamente al patólogo y el patólogo nos dice si es suficiente estudio o no. Más aún si cabe en trasplantes de riñón. No sé si eso explica, o sea que son las tres consideraciones que Sí, bueno, seguimos. son escenarios distintos porque mezclas ahí lo que es el estudio de la nefropatía o del trasplante renal con el tumor, ¿no? Que quizás me refería quizás al tumor, que es lo que con más frecuencia pinchamos. Y por último, ya es casi una pregunta para saber tu opinión. Yo la biopince sí sé que tiene la ventaja de que puedes hacer cilindros de 11 a 33 milímetros de longitud y casi siempre las agujas TrueCut, cuando tratas de hacer un cilindro de uno, sale muy deficiente de calidad, ¿no? ¿La biopince resuelve eso de forma mejor a tu criterio o no? Pues la verdad, eso no sé si le dejaría a Javi contestar porque yo Trucut no, es que no he usado. Ya cuando llega aquí ya directamente están con BioPincer, entonces no sé muy bien por qué, o sea, por qué cambiaron. Yo estudiando ahora un poco, pues he visto que el cilindro es distinto y hay estudios de que hay mayor sensibilidad y tal, pero no sé exactamente si antes se utilizaban Trucut. No sé si está Javi por ahí. No sé muy bien por qué cambiaron a BioPincer, la verdad. No, pero has hecho cilindros o sea, de 1 centímetro de largo y la calidad es satisfecha, ¿no? Como coges el cilindro, digamos, desde atrás y no Sí, solo en una cánula lateral, pues sí. efectivamente yo creo que podría ser una de las fortalezas de la biopince. ¿Alguien más algo que preguntar o algo que pueda observar o aportar a la discusión? No, yo sí que podría aportar con respecto a lo de la biopincer versus el Trucut, y es que en el hospital, en el Taulí, sí que acabamos de cambiar hace unos 6 meses y estamos empezando a utilizar la biopincer y sí que se nota la diferencia en ese sentido. Estupendo, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo, preguntar algo que nos permita hacerlo? Hay una pregunta en el chat, Álvaro, sobre las biopsias pulmonares. ¿Siempre realizáis el sellado? ¿Cómo lo hacéis? Pregunta Antonio Núñez. Pues siempre realizamos el sellado con anestesia, excepto en los casos que están cerca de algún vaso, que en ese caso, o hay un alto riesgo de sangrado, que en ese caso vamos a utilizar Espongostan. Y con el Espongostan tener en cuenta que no, que claro, como la biopincer avanza, hay que poner primero un pequeño bolo de Espongostan para que cubra el trayecto con el que has cogido la biopsia, no sé si me explico. Y luego ya retiras y sellas el trayecto. No sé si me estoy explicando. O sea, no es les pongo stand y voy en retirada, sino pongo un pequeño bolo de pongo stand y después voy en retirada. Porque el pongo stand primero tiene que avanzar para tapar el trozo de tejido que has cogido y luego ya el trayecto. Vale, vale, perfecto. Gracias, Álvaro. Y luego un detalle de la biopincer también, que alguna vez nos ha pasado, es que cuando el cilindro es más corto, a veces no avanza tan bien. Entonces, por ejemplo, Javi, lo hace sobre todo Javi, él siempre lo pone en 33 y si está coaxial, se retira manualmente el trozo que quiera sacar y ya dispara. Porque él siempre dispara con 33 porque dice que el cilindro sale mejor. No sé, es su experiencia personal. Yo eso no lo sé. Hola, ¿se me oye? Sí, se te Hola, ¿me oye. Sí, oís? sí, Sí, sí. sí, sí. Perdona, es que he tenido con el coche para llevar a la niña de vóley. Me habéis pillado aquí en el... A ver, la biopince la empezamos a usar porque al no tener el trocito del truco, obtiene más cilindro transversal. Y más o menos nuestra experiencia era, antes usábamos el 16G y nos daba la impresión, y el patólogo nos lo confirmaba, que con un 18G obteníamos como con un 16G de las otras, de Trucut. Entonces, la verdad es que no hemos usado desde entonces un 16
que por ejemplo en muchos sitios los usan para riñón siempre y con el 18 ha sido siempre suficiente. Después lo que has comentado Andrés, la posibilidad del 3,3 es maravillosa, para hígado sobre todo, que tienes que sumar espacios porta, etcétera, etcétera, pues también es otra ventaja muy grande. La desventaja que tiene, pues que de vez en cuando el cilindro pues, se queda dentro, no lo coge por la pestañita, no funciona bien o lo que sea. Lo que ha comentado Álvaro, yo tengo un poco, igual la manía, no lo sé, que con el de 1,3 funciona peor que con el de 2,3 y el de 2,3 peor que el de 3,3. Entonces, cuando hago las de pulmón, yo siempre pincho con la de 3,3, aunque lo haga desde dentro de la aguja de coaxial. Pero bueno, estas son las cosas que uno va haciendo y le va bien así, no lo cambia. Igual está basado en poca ciencia, pero a mí me funciona bien así. Otra cosa, volviendo a lo del acceso hepático, que quería hablar antes, pero no soy capaz de reactivar el audio en el móvil. A mí, una cosa que me preocupa siempre en un acceso hepático para drenar es cuando está en contacto con la cápsula y sobre todo cerca del pulmón, porque he tenido algunas veces al principio que, bueno, pues al hacer algún lavadito o algo, lo que he hecho es comunicarlo sin querer con la pleura y después me he arrepentido. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es aspirar y tiendo a no hacer lavados, salvo que no esté en contacto con la periferia el primer día, así como detalle. Después, pues lo que ha comentado ya Álvaro, que le damos mucha importancia a verlo claro en TAC y en ECO, en las dos cosas, porque a veces en TAC parece un acceso claro y viene con flemón y viceversa. Y, bueno, pues a veces te lleva a los puertos. Otra cosa que, bueno, una charla de 20 minutos no da tiempo a todo, pero nosotros creo que es muy importante que a veces hacemos biopsias de zonas donde no hacemos ecografía de rutina y por lo tanto igual no nos viene a la cabeza que también se puede hacer una biopsia de esa zona. Por ejemplo, biopsias de tubo digestivo, biopsias de pulmón cuando contacta con la pared torácica, biopsias de mediastino, biopsias de otorrino, zonas de otorrino, pues no estamos acostumbrados a hacer ecografía de tubo digestivo, pero las masas digestivas se ven muy bien por ecografía muchas veces y se pueden pinchar y biopsiar perfectamente también. No hay que tenerle miedo cuando el endoscopista no es capaz de hacer una muestra o directamente nosotros, si el paciente no tiene por qué llevarse una endoscopia. Lo mismo, tenemos una cierta experiencia en biopsias de URL y en pulmón y en mediastino siempre contacta con la pared. Lo hacemos con ecografía o por lo menos lo valoramos con ecografía, a ver si lo vemos, ¿no? Y en mediastino, pues tener en cuenta el acceso paraesternal y el acceso supraesternal, que es un acceso que en un TAC cortes axiales no lo ves, pero que bueno, pues es de arriba abajo y te da opción muy buena, igual que los pancoas por encima del hombro, ¿no? No como en un corte axial, ¿no? Quiero decir que la ecografía te ofrece muchas posibilidades, pero pues, a veces pues no se te ocurre, igual que pinchar el hueso, por ejemplo. No se te ocurre hacer una ecografía de hueso, pero muchas veces con pequeña solución de continuidad que tenga la cortical o pequeña masa parte blandas, las biopsias óseas se pueden hacer con ecografía siendo mucho más sencillas, ¿no?, de hacer. Ya está, ya no tengo más rollo que contaros. Muy bien, Javier, muchas gracias por tus apuntes. Efectivamente, yo creo que la creatividad no deja de ser un impulso para conseguir pequeños resquicios, para hacer cosas de forma distinta, ¿no? Y eso lo descubres a veces cuando el paciente es intrasladable y está en la UBI, etcétera. Entonces ahí es donde, por ejemplo, a mí personalmente dices, bueno, venga, subo con la eco a ver qué puedo hacer, ¿no? Y terminas ofreciendo soluciones a los pacientes. Pero bueno, muy interesante las cosas que nos cuentas y sobre todo el punto de la parte subjetiva que tantos nos pasa, que dices, bueno, esto no va a tener evidencia, esto va a ser difícil hacer un artículo de esto, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo lo manifestamos? ¿Y qué explicación buscáis para el sellado del tracto de biopsia simplemente con suero o con líquido o con anestesia, como lo hacéis vosotros? Pues, a ver, nosotros al principio hacemos las biopsias de pulmón con un coaxial 20-22. Claro, tanto el 20 como el 22 eran agujas que no eran en punta de diamante, que eran con bisel. Empezamos a hacerlas con el 18 y después el 17G, perdón, y el biopince por dentro, que es mucho más grueso y al principio, pues, podría pensarse que ibas a tener más complicaciones. ¿Qué pasa? Que como el 17 es un punta diamante
y tú le metes y después lo retiras y lo que se queda es algo que no pincha, porque es romo, la verdad es que las complicaciones son mucho menores con el 17 que con el 20, cuando pinchamos el 20. Eso por un lado. Y después, a nivel de sellado de tracto, hay muchas cosas publicadas, desde cosas caras que te venden con silicona, etcétera, etcétera. Hasta nosotros al principio empezamos haciéndolo con la sangre del propio paciente. Le sacábamos sangre de la vía y se la metíamos por la aguja. Esa sangre hacía un coágulo y el coágulo es lo que ocupaba el espacio, que pues algo sólido parecía como más razonable, ¿no? Para evitar que tuviera neumotoras, ¿no? Que tapara los Sí, tal poros cual, eso es lo de clásico, los eso es. alveolos. Pero ¿y el líquido? Pero al final era un rollo porque había que pincharle al paciente, sacarle sangre, tal. Complicaba un poquito todo. Y la sangre se te coagulaba a veces antes de tiempo y tal. Entonces, pues no sé cómo empezamos un día, pues probé con la propia anestesia al paciente. Le pincho la anestesia y ya la tenía ahí, digo, pues voy a rellenarlo con esto. Y fue bien. Y desde entonces yo lo sigo haciendo con anestesia. Yo creo que ya hace ya 10 años de esto. Yo lo hago con la propia anestesia, la hago con una jeringa de 2 para no pasarme metiendo anestesia, porque use la jeringa que uses, en mi experiencia la vacías. Entonces, si quieres usar una jeringa de 2 mililitros, usa una jeringa de 2. Entonces, pues la verdad es que los porcentajes de neumotoras son muy bajos. Ya te digo, también como ha comentado Álvaro, cuando a un paciente le vemos un riesgo no solo en hemotoras, sino también de hemoptisis, yo directamente lo hago con Espongostan, no lo hago porque mato, digamos, dos pájaros de un tiro, ¿no? El riesgo de hemotoras y el de sangrado. Pero la realidad es que después al hacer el TAC, la anestesia te rellena perfectamente, tú ves dónde has entrado y te dibuja el tracto con el líquido. ¿Por qué? Pues no lo sé, de la propia consistencia del pulmón. Supongo que lo hace. Cuando el paciente tiene un enfisema bulloso, sí que es verdad que se te puede ir a zonas de declives por las bullas, etcétera, etcétera. No es lo más adecuado. Pero en otros casos va bien, va bien. Nosotros lo hacemos de rutina siempre. Y hacemos muchas biopsias de pulmón, porque nos mandan de toda la provincia, desgraciadamente, y las hacemos nosotros, no nos hace la sección de toras. Y vamos, nos va bastante bien así. Muy bien, muchas gracias, Supongo Javier. es lo mismo que el artículo que ha puesto Álvaro, ¿no? Que lo hacía con suero. Al fin y al cabo es lo mismo, pero pues bueno, la anestesia la tienes como más a mano, ¿no? Ya la tienes cargada, ¿no? Efectivamente. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo, aprovechando que tenemos a Javier online, aunque parece que conduce? A ver si la Guardia Civil no lo pilla. Mejor que conduzca yo que mi hija, sí. Elena, ¿algo por el chat o así? ¿Estás por el No, chat? No no tenemos hay más, más ¿no? preguntas. Todos tenéis acceso al micro. Si queréis comentar alguna cosa, podéis desactivar el micro, el silencio. Pero no hay nada más. Pues si os Veo. parece, seguimos. Gracias, Javier y Álvaro. Voy a compartir la pantalla que ahora me toca a mí. A ver. ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Perfecto. Ah, vale. ¿Y el puntero también? También. Vale, súper. Pues empiezo. Yo soy Elena Serrano, soy radióloga intervencionista del Hospital de Belviche y voy a dar unas pinceladas de radiología intervencionista en el tubo digestivo. Esto daría para dar una charla también de horas, pero la voy a intentar resumir al máximo, ¿vale? Vamos a revisar las indicaciones, contraindicaciones, aspectos técnicos y complicaciones de los procedimientos intervencionistas del tubo digestivo, que al final tienen como objetivo dos cosas: garantizar el acceso enteral para la nutrición continua a los pacientes que no pueden satisfacer sus necesidades calóricas y permitir la descompresión digestiva en casos de obstrucción enteral. Como consideraciones previas, recordaros que los procedimientos gastrointestinales que conlleven una incisión percutánea, por ejemplo, una gastroyeyuno, una gastrostomía, una yeyunostomía, son considerados procedimientos categoría 2, o sea, moderado riesgo de sangrado, y se recomienda, pues, siempre recordar, revisar la coagulación, que el INR esté por debajo de 1,5, más de 50.000 plaquetas y retirar los anticoagulantes.
Empezamos con los dispositivos de nutrición enteral o descompresión que se clasifican según el tiempo de duración, ¿vale? Tenemos los de corto plazo, los temporales, que al final son las sondas. Se van a definir dependiendo de dónde estén los extremos, nasogástricas, orogástricas, nasoyeyunales, oroyeyunales, y se pueden colocar a ciegas, a pie de cama, que es la mayoría de los pacientes, con guía endoscópica o guiados por imagen, por fluoroscopia. ¿Cuáles son las indicaciones de las nasogástricas, orogástricas? Pues administrar medicamentos o nutrición en unos pacientes que tienen un tracto gastrointestinal que es funcional, pero durante un tiempo de 4 a 6 semanas no pueden tolerar la ingesta oral. O descomprimir el estómago. Y las nasoyeyunales o oroyeyunales estarán indicadas cuando hay una gastrectomía o una obstrucción gástrica, una fístula o en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración. Las contraindicaciones son relativas, cirugía, fracturas nasales o traumas graves, son fracturas de base de cráneo, o ingesta de cáusticos y sustancias alcalinas. ¿Cómo las vamos a poner? ¿Cuáles son los tips? La mayoría de pacientes hospitalizados, las sondas nasogástricas se ponen a pie de cama, no hace falta bajarlos a sala. Lo que sí que hace falta es hacer una radiografía de control antes de utilizarla para comprobar que están en el sitio, ¿vale? La colocación a ciegas de sondas nasoyeyunales pues son más complejas. Y aquí sí que podemos ayudar. Normalmente lo que hacemos es utilizar un catéter con punta tipo multi, un vertebral, 4 o 5 French, y con una guía hidrofílica avanzamos hasta la cámara gástrica en el caso de las nasogástricas o negociamos hasta alcanzar el yeyuno en las nasoyeyunales. Y aquí el tips que os doy es que a veces en los estómagos que están muy extendidos, que son muy verticales, es necesario utilizar introductores para conseguir más soporte. Existen también las sondas nasoyeyunales de doble luz que tienen las dos opciones, ¿no? Te proporcionan la descompresión. En la cámara gástrica podemos ir aspirando el contenido gástrico en caso de que haya una obstrucción y con la luz yeyunal permiten la nutrición. Las complicaciones son relativamente bajas y son menores. Las principales son las acaudaduras, el mal posicionamiento, sangrado, perforación o broncoaspiración. Y pasamos a las sondas a largo plazo permanentes, que son cuando son necesarias más de 4 a 6 semanas y se pueden conseguir mediante diferentes abordajes, de forma quirúrgica, endoscópica o radiológica. Y aquí entrarían las gastrostomías, las gastroyeyunostomías y las yeyunostomías. ¿Cuándo estará indicado? Soporte nutricional en pacientes con neoplasias de cabeza y cuello, trastornos neurológicos, paciente con ELA, con esclerosis múltiple, ictus, condiciones que llevan un alto riesgo de broncoaspiración, cuando ha fallado la endoscopia y en casos benignos pues por mala absorción o porque necesiten suplementos nutricionales adicionales. Y las usaremos como drenaje en casos de obstrucción gástrica o motilidad gástrica alterada. Las contraindicaciones aquí veis que ya son mucho más largas. Las absolutas sería la coagulopatía, que haya una peritonitis activa, isquemia intestinal, obstrucción gastrointestinal, a menos de que la indicación sea por descompresión, y recordar que pacientes con hipertensión portal y varices gástricas pues tienen más riesgo de sangrar. Y la relativa a señalar la ascitis, en los pacientes con ascitis, las gastrostomías, puede ser que haya fuga de la ascitis perisonda. Y otras contraindicaciones es pacientes que tengan gastrectomías o que tengan unas hernias muy grandes o tracción de la cámara gástrica hacia la cavidad torácica y entonces nos dificulte el acceso. También la interposición del colon, pero esto siempre luego cuando distendemos la cámara gástrica se puede modificar y muchas veces podemos colocar la gastrostomía. ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Los tubos de gastrostomía se van a definir por el tamaño, por los French, por el sistema de retención interna, si llevan o no balón, y por el sistema externo, que puede ser el estándar, el tubo que es visible, o los de bajo perfil, que son los botones, que normalmente se ponen en pacientes más jóvenes y más autónomos. Se recomienda la sedación intravenosa y analgesia, aunque muchos pacientes neurológicos con esclerosis, con ELA, con ictus, muchas veces no se pueden sedar. Entonces es muy importante la anestesia local, ¿vale? Para reducir el riesgo de peristaltismo gástrico se puede utilizar el glucagón. Yo recomiendo empezar con 0,05 miligramos y si no subes a 1. Y uno de los, seguro que ya habéis puesto muchas gastrostomías, pero uno de los tips más importantes de la gastrostomía y que lleva al éxito del procedimiento es insuflar mucho la cámara gástrica, que esté muy distendida, ¿vale? Para eso podemos o utilizar, si ya lleva sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica o poner un catéter de 4 o 5 French nasogástrico. ¿Dónde vamos a pinchar? Pues vamos a pinchar a la izquierda de la línea media, entre la mitad del cuerpo y el antro gástrico, equidistantes a la curvatura mayor y a la menor, ¿vale? Para evitar las arterias gástricas y la gastroepiploica. Importante, evitar atravesar el colon o el hígado.
Y para eso yo siempre miro primero con ecografía, ¿vale? Hay lóbulos hepáticos izquierdos que van mucho hacia la izquierda y que lo puedes atravesar al hacer una gastrostomía. Para fijar el estómago, importante utilizar las pexias. Después, con nuestra aguja de punción mirando hacia el píloro, no aquí hacia el antro como hemos puesto en la foto, hacia el píloro, ¿vale? Pinchamos con nuestra aguja de punción conectada a una jeringa con contraste. Cuando hayamos notado que hemos atravesado la cámara gástrica, aspiramos, vendrá aire, en ese momento inyectamos y confirmamos que estamos en la cámara gástrica. Pasamos la guía rígida de soporte y también otro punto muy importante, aparte de insuflar la cámara gástrica, es hacer una buena incisión con el bisturí y con el mosquito abrir bien, ¿vale? Luego sobre la aguja vamos a pasar nuestra guía rígida y sobre ella el pelable con los dilatadores telescopados. Cuando ya hayamos pasado los dilatadores y solo quede el pelable, vamos a pasar nuestra sonda, yo os recomiendo sobre guía. Hinchamos el balón en el caso de que lo lleve con agua destilada y pelamos. Y luego ya lo traemos todo hacia atrás hasta que notemos el tope, que significa que ya estamos contra la pared de la cámara gástrica. Inyectamos contraste para comprobar la localización. Las gastroyeyunostomía, pues el primer paso, los primeros pasos son los mismos. Utilizamos las pexias y pinchamos con la aguja y la guía rígida. Yo recomiendo también poner un introductor y con un catéter con la punta tipo Bern o un tipo multi, vamos a negociar el paso de nuestra guía hasta el yeyuno. En el caso de las gastroyeyunostomías, ya sean para colocarlas o para convertir una gastrostomía a gastroyeyunostomía, yo os recomiendo trabajar al lado izquierdo del paciente, mover vuestra mesa de trabajo al lado izquierdo del paciente. Y la yeyunostomía, pues la punción percutánea del yeyuno es mucho más compleja que la del estómago, porque es más pequeño, se mueve más, no es tan fijo, por ecografía muchas veces está lleno de aire. Lo que se recomienda es avanzar un catéter nasoyeyunal e inyectar suero para que te veas mejor por ecografía, ¿vale? Es muy importante localizarte bien y utilizar ecografía, escopia, lo que puedas. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones menores, la más frecuente es la oclusión de la sonda. La mayoría de veces es secundario a precipitación de la nutrición enteral. Que se salga la sonda, dependiendo de cuándo se haya salido y cuánto tiempo lleve puesta, podemos intentar recuperar el trayecto o tendremos que pinchar una gastrostomía de nuevo. La fuga, la infección del estómago, que aparezca un granuloma, dolor o sangrado menor. ¿Y cuáles son las complicaciones mayores? El sangrado, el más temido, 1,4% de los pacientes. Como factores de riesgo, pacientes con úlceras, esofagitis, anticoagulación o variantes de la anatomía. Puede aparecer peritonitis, absceso, hasta en 1,3% de los pacientes, ya sea porque se salga el tubo de la gastrostomía, porque haya fuga o porque haya perforación del colon o del intestino. Perforación intestinal, importante insuflar el estómago e identificar el colon. O infección cutánea grave, normalmente esto es por mal cuidado. Os enseño algunos ejemplos, todas las imágenes que os enseño son pacientes del hospital, ¿vale? En este primero es un paciente que le habíamos puesto una gastrostomía 24 horas antes y por el orificio perisonda pues iba babeando un poquito de sangre. Ante la sospecha de sangrado siempre hay que hacer un angiotac, ¿vale? Y este es el angiotac donde podéis ver un pseudoaneurisma de la gastroepiploica, ¿vale? Este paciente se embolizó. Este segundo es un paciente que le pusimos una gastrostomía y desde que la pusimos tuvo mucho dolor abdominal. Si os fijáis en las reconstrucciones sagitales, veis que la zona de gastrostomía está atravesando el apéndice sifoides, ¿vale? Por eso es muy importante distender muy bien la cámara gástrica para evitar esto. Y las imágenes de abajo son el mismo paciente, es un paciente que le pusimos una sonda de una gastrostomía y de hecho se fue dado de alta y a las 72 horas volvió a urgencias por dolor abdominal y distensión. En la radiografía de tórax en urgencia ya vemos neumoperitoneo, que se confirmó posteriormente en el TAC abdominal, y veis la sonda, el globo de la gastrostomía que está dentro de la cámara gástrica y la perforación aquí en la cámara gástrica. Este paciente al final se tuvo que suturar en quirófano. Vamos a pasar a la otra parte de la charla, que son las endoprótesis del tubo digestivo. Empezamos por el tubo digestivo alto, las esofágicas y las gastroduodenales. Las indicaciones. Las endoprótesis esofágicas estarían indicadas en estenosis malignas para pacientes paliativos, en caso de que existan fístulas esófago-respiratorias y como tratamiento puente a la cirugía o previo a quimiorradio. Las indicaciones en procesos benignos, pues el tratamiento del sangrado agudo por varices
o los estén recubiertos en estenosis esofágicas benignas refractarias. En cuanto a las indicaciones de las endoprótesis gastroduodenales, estarían indicadas en estenosis malignas, en pacientes no tratables, paliativos, en recurrencia en anastomosis, y en estenosis benignas no hay evidencia científica suficiente. Y aquí podéis ver las contraindicaciones, y yo querría resaltar esta, ¿no? Que la lesión sea muy proximal a menos de 2 centímetros del esfínter esofágico superior. Las endoprótesis esofágicas y gastroduodenales se pueden poner por endoscopia o guiados por imagen, por fluoroscopia, pero lo más frecuente de lejos es que lo pongan los endoscopistas. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Pues mediante abordaje transoral o nasal vamos a llegar a la zona de estenosis. En este caso es una estenosis yeyunal. Era una paciente con un tumor de páncreas que condicionaba una estenosis aquí del yeyuno proximal. Entonces, mediante un introductor, veis la punta del introductor por lo que decía antes, ¿no? Además, este estómago es muy vertical, es muy largo, ¿no? El soporte que nos va a dar el introductor va a ser mayor que con un catéter. Con un catéter y nuestra guía hidrofílica vamos a conseguir sobrepasar la estenosis y podremos desplegar nuestro stent, ¿vale? Recordar que el stent debe cubrir 2 centímetros de mucosa normal, ¿vale? Y siempre realizar una radiografía de control a las 24 horas para confirmar que se ha expandido correctamente. Los stents recubiertos han demostrado ser superiores a los no recubiertos en las estenosis esofágicas en las malignas, y en las benignas también se recomienda poner recubiertos para disminuir el riesgo de epitelización y favorecer la retirada. En las estenosis gastroduodenales no hay tantas diferencias entre los cubiertos y los descubiertos, y en los pacientes con obstrucción duodenobiliar maligna se debe considerar la inserción simultánea. En cuanto a las complicaciones, pues son mayores. En los stents esofágicos hasta el 46% y en los gastroduodenales hasta el 43%. Entre ellas, pues que migre el stent, que crezca el tumor, obstrucción, rotura, hemorragia, neumonía, fiebre, que aparezca fístula, perforación o necrosis. Este es el caso de la paciente que hemos visto antes del tumor del cuerpo de páncreas. Acudió 2 meses después de la colocación del stent a urgencias por clínica de obstrucción intestinal. Y en el TAC coronal veis como todo el marco duodenal está muy extendido con contenido. El stent está totalmente ocupado, o sea, tiene una oclusión, y además podéis ver aquí el crecimiento hacia dentro del stent de lesiones que son hipercaptantes, ¿no? Es crecimiento tumoral, es el tumor. Y por último, las endoprótesis de colon, que estarían indicadas como tratamiento paliativo en las estenosis malignas en pacientes que estén ocluidos de forma aguda, y en este caso son los stents no recubiertos los que tendríamos que colocar, ¿vale? También están indicados en pacientes con oclusión intestinal de forma urgente como tratamiento puente a la cirugía, o sea, aquellos pacientes que sí que son operables. En estenosis malignas extrínsecas en general son menos efectivos, especialmente si son largas. Normalmente si hay que poner varios stents pues van peor. Y en las estenosis benignas no está indicada la colocación de las endoprótesis. Esto es básicamente lo que dicen las guías de 2020. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones? Pues pacientes perforados o sépticos, y las contraindicaciones relativas, pues presencia de tumores que involucran un segmento muy largo del colon, porque superponer varios stents pues van peor, o lesiones que están demasiado proximales o distales en el colon. Normalmente no se recomienda si están a menos de 5 centímetros del margen anal porque producen tenesmo y dolor. Y las lesiones en porciones tortuosas. ¿Cómo las podemos poner? Pues por vía endoscópica, guiadas por imagen por fluoroscopia o combinados. Normalmente nosotros sí que ponemos endoprótesis de colon, sobre todo en la urgencia, y ponemos las que son recto sigma, colon descendente hasta ángulo esplénico hemos puesto. Y aquí como tips, siempre hacer un TAC abdominal antes de decidir si lo ponemos o no, porque hay que evitar el stent si hay signos de perforación o el paciente tiene peritonitis, ¿vale? Estos deberían ir directamente a cirugía. ¿Y cómo los ponemos? Estos pacientes muchas veces son de urgencia, normalmente las hacemos sin sedación, son pacientes que tienen una oclusión intestinal, una obstrucción intestinal, no los van a poder sedar demasiado. Y vamos a hacer un enema con contraste hidrosoluble para identificar la lesión, la longitud y el calibre. Entonces, antes de hacer el enema, con la sonda del enema pinchamos la parte plástica con una bocat y vamos a pasar la guía. Mirar que la punta de la sonda del enema tiene varios agujeritos. Es importante que la guía pase por el agujerito distal, por la punta, ¿vale? Porque si pasa por uno de estos laterales, luego el stent no va a entrar por aquí, ¿vale?
y ya dejamos nuestro introductor insinuado. Podemos utilizar introductores largos también para tener más soporte. Entonces localizamos la lesión obstructiva y mediante guías y catéteres, pues vamos navegando hasta que conseguimos sobrepasar la estenosis y aquí desplegamos el stent no recubierto, ¿vale? También con unos márgenes de 1 o 2 centímetros a cada lado. Aquí recordar que los stents deben ser no recubiertos. No se recomienda la dilatación con balón porque aumenta el mayor riesgo de perforación y siempre también recomendamos hacer una radiografía de 24 horas para confirmar que se ha expandido correctamente. Y en cuanto a las complicaciones, es de aproximadamente el 20 al 30%. La principal es la perforación, que falle el stent, que migre o que haya mal funcionamiento o obstrucción del stent. Este es el paciente que hemos visto, este último, que después de la colocación del stent en 48 horas empezó con dolor abdominal y con leucocitosis y podéis ver que hay aire extraluminal y además hay líquido, ¿no? Es un paciente con una perforación. Y ya como conclusiones, aunque las indicaciones de los dispositivos de acceso enteral suelen ser muy similares, hay situaciones específicas en las que una sonda concreta puede ser más adecuada, tenemos que conocerlas y ver cuál le va a ir mejor al paciente. La inserción de endoprótesis en los tractos esofágico, gastrodenal y colon ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la obstrucción enteral y conocer las indicaciones, contraindicaciones, aspectos técnicos y hacer una selección adecuada de pacientes son claves para el éxito del procedimiento. Y ya estaríamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Muy completo y muy repaso así bastante. Yo nunca he puesto una yeyuno. ¿Qué sonda utilizáis para poner una yeyuno, no gastro yeyuno sola? La misma que la gastro. En términos de calibre y el tamaño del balón, De yeyunostomía, sí. yeyunostomía. Sí, a veces las hacemos como para descompresión en pacientes, muchas veces pacientes paliativos, pacientes con neo de ovario, que tienen carcinomatosis, implantes y que tienen varios puntos de obstrucción intestinal. A veces incluso les dejamos un drenaje como de 10 o 12 French. Lo que pasa es que siempre son mucho más difíciles de pinchar, no sabes muy bien dónde estás. Y yeyunostomías hemos puesto pocas, ¿eh? Sobre todo esto, pacientes paliativas que tienen varios implantes y tienen clínica de obstrucción intestinal. De acuerdo. A mí una vez me pasó, y estudiando, era una paciente que tenía una calidad de vida muy buena para lo malita que estaba, y estaba con nutrición parenteral en casa. Tenía una carcinomatosis con ascitis, ya la habían operado 3 veces para tratar de sacarla del cuadro obstructivo perenne, y ya no tenían más alternativas, pero tenía mucha ascitis, y entonces no le quise poner una gastrostomía. Y en aquel momento lo que hicimos fue hacerle una gastrostomía transcervical. Lo que hicimos fue llenar un balón de grande en el esófago, lo pinchamos vía cervical, metimos la guía dentro del balón y lo que hicimos fue meter un catéter de drenaje largo desde el cuello hasta el estómago. Y entonces en vez de tener la sonda nasogástrica que le molesta en la nariz, que la tenía que recambiar cada tanto, que además ella le avergonzaba mucho, pues estuvo sus últimos 3 o 4 meses de vida pues con la sonda entrando por el cuello, que no sé si alguien más tenía experiencia. Yo, como digo, he hecho un caso, no he hecho más, y es una de las cosas de las pocas que no comentaste. Yo Eh, lo he leído en artículos, pero nosotros hasta donde yo sé no lo hemos hecho nunca. Es verdad que los pacientes que tienen muchas citis luego les incomoda mucho para la calidad de vida ponerle las gastrostomías porque fuga mucho peri. O sea, están muy incómodos. De hecho, si tienen muchas citis nosotros no las ponemos. sí, esa Pero sí, quizás sería la solución que te salva la esto citis. sería, sí, una buena solución. Otra cosa que me pareció interesante es, nosotros nos suelen dar problemas los radioterapeutas si queremos darle quimiorradio a un esófago para ponerle prótesis, ¿no? Y entonces es algo que siempre es un punto de conflicto. ¿Vosotros lográis darle quimiorradio con la prótesis puesta? ¿Eso no representa un problema? Es como una contraindicación, lo he puesto, es una de las contraindicaciones relativas, ¿no? Que esté con quimiorradio o con quimioterapia antiangiogénica, ¿no? Porque tienen más riesgo de sangrado y de perforación. La mayoría de prótesis esofágicas en nuestro hospital los ponen los endoscopistas. Las que ponemos nosotros más son las de colon, sobre todo los viernes por la tarde, que no hay endoscopia avanzada, y el paciente viene a las 3 por clínica de oclusión intestinal. Entonces ahí sí que nos llaman. Para las esofágicas normalmente las ponen en endoscopia.
Estupendo. Hay otro escenario que quizás más allá, yo Yayunal no había visto nunca un caso, ni me había tocado estudiarlo, ¿no? Es un caso muy seleccionado, ¿no? De una obstrucción relativamente proximal, pero que vosotros pensabais que era asequible. Yo pongo, sobre todo cuando tienes pacientes muy mayores con una obstrucción del estómago, y dices, hombre, en vez de poner una sonda de doble luz a través de la nariz, que es tremendamente gorda y que te Sí, son paliaría las muy dos incómodas, cosas, sí. eso es, a veces como tratamiento de pacientes de edad avanzada, etcétera, poner la prótesis del outlet gástrico, que es una especie de, tiene una forma de un embudo gigante que se acomoda en el antro y a partir de ahí se extiende a yeyuno. ¿De esas habéis puesto? ¿Tenéis buena experiencia? ¿La usáis en algún sentido? No hemos puesto de estas. No sé si alguien Y más de a otros ver si centros. alguien se manifiesta. No. Es verdad que los digestivos suelen ser los más motivados y efectivamente terminamos pagando los platos rotos con los colon cuando ellos no están, ¿no? Cuando ellos no pueden, que no debiera ser el escenario. Yo además en Madrid tengo la peculiaridad de que las prótesis de colon la ponen los digestivos, pero si los mandamos a La Paz, la ponen los radiólogos. Entonces los radiólogos terminan pagando los platos rotos de mis digestivos, los del otro hospital, que es tremendo. Em, Déjame ver si en el chat no hay ninguna preguntita. ¿Alguno de los estudiantes tiene algo que comentar, algo que preguntar, algo que nos pueda aportar? Aquí en Cataluña no sé si las de Colón, Dani, ¿vosotros las ponéis o en el tablí? Yo sé que hubo una época que sí que las ponían, ellos Lo también, perdimos. sí. Déjame ver si... No, Ahora, aquí Ah, estoy, pero vale. me va a salir una ventana que no podía cerrar. Sí que las ponemos, pero es básicamente el mismo escenario. Un viernes por la vale. tarde, un día festivo y es lo mismo, cuando no hay endoscopia avanzada. Entonces hemos tenido ahí un poquito de discusión porque siempre es el momento más inoportuno, ¿no? Pero un poco lo mismo. Si nosotros ahora hemos conseguido que aparte de las de los viernes por la tarde y los sábados, nos dejen alguna más de pacientes ocluidos, de recto sigma que llegan 3 semanas y tenemos un poco de margen de 24 horas para ponerlas. Pero las de urgencias es esto, los viernes por la tarde, sobre todo en puentes. Sí, es triste que seamos el plato de segunda mesa. Y aprovechando que hiciste algún comentario de cuando hacemos una biliar, ¿no? Tienes una lesión duodenal o de cabeza de páncreas que es localmente agresiva y que te termina ocluyendo también el duodeno, ¿sueles ponerlas en escopeta, como en paralelo, o alguna vez tratáis de introducirla por la malla de la duodenal, la biliar o así? ¿Cuál es tu Normalmente, opinión con respecto a eso? normalmente en paralelo. También te digo que la mayoría de los casos no los ponemos simultáneos, porque como por una parte lo hacen los endoscopistas, las duodenales, y nosotros ponemos la biliar, muchas veces vamos desacompasados, no las ponemos a la vez. Sí, a veces esos pacientes los ganamos en el comité, a veces porque decimos, oye, si vas a hacer las dos cosas, bien, si no vas a hacer las dos cosas, déjame que lo haga una sola persona, organizadito y así. Y efectivamente, nosotros ahí a veces ponemos una biliar un poco más larga y también lo utilizamos en escopeta, porque alguna vez intentamos introducirla por la malla, pero eso te puede condicionar una estenosis del mismo stent biliar y no nos dio buen resultado, con lo cual a partir de entonces las ponemos casi siempre en paralelo, ¿no? Tanto y un poquito más largas. ¿Sí? Eso es, tratamos de prolongarnos un poquito en el duodeno y para, para que simplemente no quede como constreñida contra el lateral de la prótesis duodenal y previendo el posible sobrecrecimiento tumoral y cómo va a evolucionar eso en el tiempo, que te interesa la permeabilidad a largo plazo. Si más nadie tiene nada que decir, se lo dejamos para la próxima edición. Espero que la paséis bien. Elena, muchas gracias por tu charla. Álvaro A también. vosotros. Javier, por